Este resumen corresponde al módulo 4 de Derecho Penal de la Universidad Siglo XXI. Hola. Bienvenidos a esta charla sobre los temas finales de la parte general del derecho penal argentino. Hoy vamos a meternos con el módulo 4 de la Siglo XXI. Vamos a hablar de punibilidad, penas, cómo se ejecutan y también de las medidas de seguridad. La idea es conectar todo esto, ¿no? Entender cómo el Estado decide y aplica las consecuencias de un delito, usando los materiales de la FACO. Bueno, arranquemos a desarmar esto. Exacto. Es el cierre del ciclo, digamos. Ya no es solo ver si algo es delito, acción, tipo antijuridicidad, culpabilidad, sino si además corresponde castigar. Y bueno, cómo se aplica esa consecuencia en la práctica. Perfecto. Empecemos por ahí, por la punibilidad. Suena como un último escalón. ¿Es parte del delito o es otra cosa? Exacto, es otra cosa. O sea, en el sentido más técnico, la punibilidad no es un elemento del delito como los otros cuatro. Es más bien un conjunto de condiciones, ¿viste? Que están como por fuera de la teoría del delito en sí. Son requisitos extra que tienen que darse para que el Estado efectivamente pueda aplicar una pena. Y suelen ser por razones de política criminal o a veces procesales. Entendido. Como un filtro final, digamos. ¿Y cuáles serían esas condiciones, esos filtros? Mira, básicamente hay dos tipos. Tenés las condiciones positivas. La más importante es que exista la acción penal. O sea, que el Estado tenga el poder de perseguir ese delito en particular. Si no hay acción, no hay caso. Y después están las negativas, que son las famosas excusas absolutorias. Excusas absolutorias. A ver, situaciones donde sí hay delito, pero al final no se castiga. ¿Así sería? Tal cual. La ley decide no aplicar la pena, aunque técnicamente hubo delito. Esto es por razones de política criminal, ¿eh? Se considera que meter la pena ahí haría más mal que bien. El ejemplo típico, que siempre se da, es el del artículo 185 del Código Penal. Hurtos, defraudaciones, daños entre parientes muy cercanos, cónyuges, padres e hijos, hermanos que viven juntos. La idea es que meter al sistema penal en esos conflictos familiares puede ser peor. Ojo, esto exime de la pena, ¿eh? Pero la responsabilidad civil, o sea, reparar el daño, puede seguir existiendo. Qué interesante eso, cómo la ley a veces prefiere no intervenir. Volvamos a la acción penal, la condición positiva. ¿El Estado siempre actúa igual para perseguir los delitos o depende? No, no siempre igual. Depende mucho del tipo de delito. La regla general, lo más común, es la acción pública de oficio. Esto está en el artículo 71 del Código Penal. Significa que el fiscal, apenas se entera de un posible delito de este tipo, tiene que investigar y acusar. No necesita que nadie se lo pida. La mayoría de los delitos son así. Es la regla. Bien. ¿Y las otras formas? Después tenés la acción pública dependiente de instancia privada. Artículo 72. Acá la cosa cambia. El fiscal necesita sí o sí la denuncia o la acusación de la víctima, o de su representante legal, para poder arrancar. Pasa en delitos como las lesiones leves, algunos delitos contra la integridad sexual siempre que no terminen en muerte o lesiones gravísimas, o el impedimento de contacto con hijos, por ejemplo. Pero, atención, hay excepciones. Si la víctima es menor de 18 o incapaz, o si hay razones de interés público muy fuertes, el fiscal puede actuar de oficio igual. Entendido. Y queda una más. Sí. La última es la acción privada. Artículo 73. Acá el Estado, digamos, se corre un poco y le deja toda la iniciativa al particular ofendido. Los casos típicos son las calumnias y las injurias o la violación de secretos, con algunas excepciones también. Es la víctima la que tiene que iniciar el proceso con una querella, impulsarlo y hasta puede decidir renunciar a seguir. Clarísimo el panorama de las acciones. Ahora, ¿este derecho del Estado a perseguir puede perderse? Por ejemplo, ¿se vence con el tiempo? Sí, totalmente. La potestad de perseguir no dura para siempre. El Código Penal, en el artículo 59 y los siguientes, enumera las causas por las que se extingue la acción penal. La más obvia, quizás, es la muerte del imputado. La responsabilidad penal es personalísima. Otra es la amnistía. Es un acto político del Congreso que básicamente borra el delito como si no hubiera existido. Es diferente del indulto, que perdona la pena ya impuesta. Ojo, la amnistía no aplica para delitos de lesa humanidad. Y el paso del tiempo. Mencionaste eso. Exacto, esa es la prescripción. Es fundamental.
Significa que si pasa un determinado tiempo sin que el proceso avance de ciertas maneras, el Estado pierde el derecho a perseguir. Los plazos dependen de la gravedad del delito. Están en el artículo 62. Por ejemplo, para delitos con pena perpetua son 15 años. Para otros es el máximo de la pena, pero nunca más de 12 años ni menos de 2. Se empieza a contar desde la medianoche del día en que se cometió el hecho, o desde que cesó si era un delito continuado. Artículo 63. ¿Y ese plazo corre siempre sin parar? No, ahí está la clave. Hay dos cosas que pueden pasar: la suspensión y la interrupción. La suspensión, digamos, pone el contador en pausa. Pasa, por ejemplo, si hay que resolver una cuestión prejudicial en otro fuero, o si el imputado está ejerciendo un cargo público. Artículo 67. En cambio, la interrupción es más drástica. Resetea el contador a cero. Vuelve a empezar a contar todo el plazo de nuevo. Esto pasa por actos importantes del proceso, como el primer llamado a indagatoria o si el imputado comete otro delito. También artículo 67. Entendido. ¿Alguna otra causa de extinción importante? Sí, bueno, la renuncia del ofendido, pero eso solo vale para las acciones privadas que mencionamos antes. También la oblación voluntaria de la multa, artículo 64, que es cuando se paga la multa antes y eso extingue la acción para ese delito. Y una muy importante hoy en día es la suspensión del juicio a prueba, la famosa probation. Ah, la probation. ¿Cómo funciona eso? Es una alternativa a la condena para delitos más leves, con pena máxima de hasta 3 años. Está en el artículo 76 bis. Básicamente se suspende el juicio y el imputado tiene que cumplir ciertas condiciones por un tiempo. Reparar el daño si es posible, seguir reglas de conducta, no cometer nuevos delitos. Si cumple todo bien durante ese periodo de prueba, la acción penal se extingue. Es una forma de evitar la condena y la estigmatización, sobre todo en delitos menores y para personas sin antecedentes. Muy bien, entonces supongamos que superamos todo esto. Hay punibilidad, no hay excusas, la acción está vigente, se hizo el juicio y hay una condena. Llegamos al momento de la pena. Y acá la pregunta del millón, ¿por qué castiga el Estado? Acá hay, distintas miradas, ¿no? Totalmente. Es el gran debate sobre los fines o la función de la pena. Históricamente, tenés las teorías retributivas o absolutas. Pensadores como Kant o Hegel. Para ellos la respuesta es simple. Se castiga porque se delinquió. Es una cuestión de justicia, de devolver un mal por el mal cometido. La pena es un fin en sí misma. No busca prevenir nada a futuro. Su gran aporte, que sigue siendo central hoy, es el principio de culpabilidad. La pena no puede ir más allá de lo que la persona merece por su culpabilidad. Es un límite fundamental. O sea, un castigo justo por el hecho pasado. ¿Y las teorías que sí miran al futuro? Esas son las teorías preventivas o relativas. Bentham es un referente. Acá la pena no es un fin, sino un medio para lograr algo útil, prevenir delitos futuros. Y esta prevención puede ser de dos tipos. Prevención general, que se dirige a toda la sociedad. Puede ser negativa, meter miedo, intimidar, para que nadie delinca. O puede ser positiva, reafirmar que la ley está vigente, que el sistema funciona, generar confianza. ¿Y la otra? La otra es la prevención especial, que apunta directamente al que ya delinquió. También puede ser positiva, intentar resocializarlo, reeducarlo, darle herramientas para que no vuelva a delinquir. O puede ser negativa, simplemente incapacitarlo, neutralizarlo, asegurarse de que no pueda hacer daño mientras está encerrado. Es la idea de inocuización. Suenan bastante distintas. Hoy en día, ¿cuál se aplica? ¿O se mezclan? Hoy lo que más se acepta, al menos en la teoría, y en muchas legislaciones, son las teorías mixtas o de la unión. Roxin es un nombre clave acá. Intentan combinar lo mejor de las otras. Dicen, sí, la culpabilidad es el límite máximo de la pena. Nadie merece más castigo que el correspondiente a su culpa. Eso es retributivo. Pero dentro de ese límite, la pena tiene que buscar fines preventivos útiles. Generalmente, se le da prioridad a la prevención especial positiva, o sea, la resocialización. Si eso no es posible o no es necesario, bueno, se recurre a la prevención general positiva. Afirmar la vigencia de la norma para mantener la confianza social. Un equilibrio complejo, sin duda, entre justicia y utilidad social. Pero claro, este poder de castigar del Estado, el ius puniendi, como le dicen, no puede ser ilimitado. Tiene que haber frenos constitucionales, ¿verdad? Absolutamente fundamentales.
La Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos son la barrera principal. Primero, el principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución. Nullum crimen nulla poena sine lege previa. O sea, no hay delito ni pena si una ley anterior, escrita, clara. Y esto incluye el debido proceso, juicio previo con todas las garantías, juez natural, derecho a ser oído, a defenderse, a probar, a una sentencia fundada. ¿Qué otros principios actúan como límite? El principio de humanidad, también en el artículo 18, prohíbe la pena de muerte por causas políticas, las torturas y los azotes. Exige que las cárceles sean sanas y limpias, para seguridad y no para castigo. Esto se refuerza muchísimo con los tratados internacionales que prohíben tratos crueles, inhumanos o degradantes. Después, el principio de personalidad de la pena. El castigo es individual por el hecho propio. No puede afectar a terceros, como la familia del condenado. Importante eso. Sí. Y también el principio de necesidad o de mínima suficiencia. El derecho penal es la última ratio, el último recurso. La pena tiene que ser la mínima necesaria para lograr los fines preventivos. No se puede imponer sufrimiento porque sí. Y muy relacionado, el principio de proporcionalidad. Tiene que haber una relación lógica, razonable, entre la gravedad del delito, el daño que causó y la gravedad de la pena que se impone. Esto vale tanto para el legislador cuando crea las escalas penales, como para el juez cuando fija la pena concreta en un caso. Bien definidos esos límites. Y en concreto, ¿qué tipos de penas tenemos en el Código Penal argentino? El artículo 5 del Código menciona las principales: reclusión y prisión, que son las privativas de libertad. Hoy en día, en la práctica de la ejecución, sus diferencias son casi nulas, aunque históricamente la reclusión era más grave. Luego está la multa, que es una pena de dinero, y la inhabilitación, que implica la privación de ciertos derechos. Perfecto. Pasemos ahora a la ejecución. Se dicta una sentencia, por ejemplo, a 5 años de prisión. ¿Cómo se cumple esa pena? ¿Es simplemente encerrar a la persona y esperar que pase el tiempo? No, o al menos no debería ser solo eso. La ejecución de las penas privativas de libertad está regulada por la Ley 24.660. Y su artículo 1, el primero, declara un objetivo muy claro: lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, buscando su adecuada reinserción social. Para intentar lograr eso, la ley organiza la ejecución alrededor del régimen progresivo. Es la idea central. Está en el artículo 6. Régimen progresivo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la ejecución no es un bloque uniforme de encierro. Se piensa como un camino, un proceso gradual, donde las restricciones van disminuyendo de a poco, a medida que la persona avanza y demuestra adaptación. La ley habla de distintos periodos teóricos: un periodo de observación al principio para hacer un diagnóstico, luego un periodo de tratamiento, donde se aplica un programa individualizado, idealmente con trabajo, educación. Después viene el periodo de prueba. Ajá, ¿y qué pasa en ese periodo de prueba? Es la etapa donde se empieza a flexibilizar el encierro, a preparar más directamente la salida. Acá es donde aparecen los institutos como las salidas transitorias o la semilibertad. Y finalmente, como última etapa posible, está la libertad condicional, que ya es en el exterior, pero todavía bajo supervisión. La idea es que sea una transición paulatina hacia la libertad plena. Mencionaste beneficios en esa etapa de prueba. ¿Podrías detallar un poco más esos institutos? ¿Las salidas transitorias, la semilibertad? Claro. Las salidas transitorias, reguladas en el artículo 17 de la Ley 24.660, son justamente eso: permisos para salir del establecimiento penal por un tiempo limitado. ¿Para qué? Bueno, para afianzar lazos familiares, sociales, para estudiar afuera, a veces para buscar trabajo. La idea es ir preparando gradualmente el regreso a la vida en libertad y disminuir los efectos negativos del encierro prolongado. Y la semilibertad, también en el artículo 17, es un paso más. Permite a la persona salir durante el día para trabajar o estudiar, pero tiene que volver al establecimiento a pasar la noche. Es un régimen basado en la confianza. Suenan como herramientas importantes para esa reinserción que busca la ley. ¿Pero son fáciles de obtener? ¿Cualquiera puede acceder? No, para nada. La ley pone requisitos bastante estrictos y se han endurecido con reformas posteriores. Para ambos institutos se necesita haber cumplido una parte de la condena, la mitad o los 2/3, según el caso, tener buena conducta, informes favorables del director del penal, del equipo técnico, del consejo correccional. Y acá viene un punto muy importante y polémico: el artículo 56 bis de la ley, incorporado después.
Excluye de estos beneficios, salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, etc., a los condenados por una lista larga de delitos considerados graves. Ah, o sea que no todos pueden ni siquiera aspirar a esa progresividad. Exacto. Delitos como homicidios agravados, muchos delitos contra la integridad sexual, robos con armas, secuestros, trata de personas. Los condenados por estos hechos, según el 56 bis, no pueden acceder a estas formas de flexibilización del régimen. Esto ha generado mucho debate sobre si es coherente con el fin resocializador de la propia ley. Además, para conceder estos beneficios, ahora también se requiere notificar a la víctima y, en ciertos casos, escuchar su opinión, lo cual añade otro paso al proceso. Entiendo, una progresividad que en la práctica tiene limitaciones fuertes. Y ya acercándose al final de la condena, ¿hay otros mecanismos? Sí, hay dos institutos más. Uno es la libertad asistida, que está en el artículo 54 de la ley. Permite salir unos 3 meses antes de que se cumpla la totalidad de la pena. Es como un último empujoncito para quienes no pudieron acceder a la condicional o para los que no están excluidos por el 56 bis. Y el instituto clásico, el más importante de esta etapa final, es la libertad condicional. Esta está regulada en el Código Penal mismo, artículos 13 a 17. La libertad condicional, ¿cómo funciona exactamente? Es la posibilidad de salir de la cárcel antes de cumplir toda la condena, pero bajo ciertas condiciones y por un periodo de prueba que dura hasta el final original de la pena, o 5 años si era perpetua. Para acceder hay que cumplir requisitos. Haber cumplido una parte importante de la pena. Por ejemplo, 2/3 para penas temporales mayores a 3 años. Haber respetado los reglamentos de la cárcel. Tener informes favorables que indiquen que hay chances de reinserción. Si la persona cumple todas las condiciones durante ese periodo, no cometer delitos, fijar residencia, etc., la pena se da por cumplida, se extingue. Si no las cumple, se le revoca y tiene que volver a cumplir lo que le faltaba. Pero acá también había una controversia, ¿no? Algo mencionaste sobre los reincidentes. Exacto. El artículo 14 del Código Penal dice textualmente que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Esta es una de las normas más discutidas del derecho penal argentino. ¿Por qué tanta discusión? Porque choca de frente con varias cosas. Primero, con el principio de igualdad. ¿Por qué tratar distinto a alguien solo por una condena anterior, si ya la cumplió? Segundo, con el fin resocializador de la pena. Si la idea es reinsertar, ¿por qué negarle la posibilidad de una salida gradual y supervisada justamente a alguien que quizás más la necesita? Y tercero, se discute su utilidad real. ¿Sirve para prevenir la reincidencia? ¿O al contrario, genera más resentimiento y dificulta la vuelta a la sociedad? Es un debate abierto sobre su constitucionalidad y su conveniencia político-criminal. Queda claro que es un punto conflictivo. Bueno, salgamos de la prisión. ¿Qué pasa con las otras penas? La multa, la inhabilitación. ¿Cómo se ejecutan? La pena de multa, artículo 21 del Código, obliga a pagar una suma de dinero que fije el juez, teniendo en cuenta la situación económica del condenado. Si la persona no paga voluntariamente y después de intentar cobrarle, la multa se convierte en prisión. Hay un límite. No puede superar el 1 año y medio de prisión. Pero antes de llegar a eso, hay opciones como autorizar el pago en cuotas o permitir que lo amortice con trabajo. ¿Y la inhabilitación? La inhabilitación implica o perder o que te suspendan ciertos derechos. Puede ser absoluta, artículo 19, que es muy amplia. Te priva de ejercer cargos públicos, del derecho a votar y ser votado, de obtener empleos públicos y te suspende el goce de jubilaciones o pensiones, salvo las necesarias para vivir. O puede ser especial, artículo 20, que es más específica. Te priva del cargo, empleo, profesión o derecho sobre el cual recayó la condena y que estuvo relacionado con el delito. Por ejemplo, inhabilitación para conducir si cometiste un delito de tránsito grave o para ejercer la medicina si hubo mala praxis. ¿Y esa inhabilitación es para siempre? No necesariamente. Existe la rehabilitación, en el artículo 20 ter. Es la posibilidad de que la persona recupere los derechos que perdió por la inhabilitación. Para eso, tiene que pasar un tiempo, la mitad de la condena de inhabilitación si fue temporal, o 10 años si fue absoluta perpetua, haber tenido buena conducta y haber reparado el daño causado en la medida de lo posible. Bien, cubrimos las penas. Nos queda el último gran tema del módulo. Las medidas de seguridad. Dijiste antes que no son penas. ¿Qué son entonces? Exacto. Es crucial entender que no son penas.
son una respuesta diferente del sistema penal, pensada para personas que cometieron un hecho, que sería delito, típico y antijurídico, pero que al momento del hecho fueron declaradas inimputables. Esto está en el artículo 34, inciso 1 del Código Penal. Habla de quienes no pudieron comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, por ejemplo, por una alteración morbosa de sus facultades mentales o una insuficiencia. Ok, no son culpables, no se les puede reprochar. Entonces, ¿qué se hace? Históricamente, el fundamento para aplicarles algo era la idea de peligrosidad. Se consideraba que, aunque no fueran culpables, podían ser peligrosos para sí mismos o para terceros. Entonces se les aplicaban estas medidas de seguridad con un fin supuestamente preventivo, curativo, tutelar. La medida tradicional era la reclusión en un manicomio o un establecimiento adecuado, y duraba hasta que los peritos dijeran que la peligrosidad había cesado. Podía ser por tiempo indeterminado. Esto reflejaba mucho la vieja escuela positivista, ¿viste? De tratar a la anormal. ¿Y eso sigue vigente así, tal cual? Acá es donde entra a jugar fuertísimo la Ley Nacional de Salud Mental, la número 26.657. Esta ley cambió completamente el paradigma. Es una ley basada en los derechos humanos. Establece, entre muchas otras cosas, que la internación por razones de salud mental tiene que ser siempre el último recurso, la medida más excepcional, y solo puede darse cuando hay un riesgo cierto e inminente de daño grave para la persona o para terceros. Riesgo cierto e inminente. No peligrosidad en abstracto. Exacto. No basta con una evaluación abstracta de peligrosidad futura. Tiene que ser un riesgo concreto, actual. Y la decisión no la toma solo un psiquiatra, sino un equipo interdisciplinario. Además, la internación debe durar el menor tiempo posible que sea necesario terapéuticamente. Y, muy importante, la ley prohíbe expresamente que se interne a alguien por problemas sociales, como falta de vivienda o de trabajo. Entonces, esta ley choca bastante con la idea original del Código Penal, de internar por peligrosidad hasta nuevo aviso, ¿no? Totalmente. Hay una tensión enorme. La ley de salud mental impone un estándar muchísimo más alto, mucho más garantista, centrado en la necesidad terapéutica actual y en la temporalidad. Esto obliga a los jueces a reinterpretar el viejo artículo 34, inciso 1, a la luz de esta nueva ley y de los tratados de derechos humanos. Ya no se puede aplicar una medida de seguridad de internación por tiempo indeterminado basada solo en un diagnóstico de peligrosidad. Tiene que cumplir los requisitos mucho más estrictos de la ley de salud mental. Es un cambio de enfoque radical. La verdad que sí. Bueno, hemos recorrido un montón. Desde si se puede castigar, la punibilidad, pasando por el por qué y con qué límites, las penas, hasta el cómo se ejecutan esas consecuencias, penas y medidas de seguridad. ¿Cómo atamos todo esto para cerrar? Mira, la secuencia lógica que presenta el módulo es clave para entender el panorama completo. Primero, la punibilidad. Es como la llave de paso, el control procesal y político criminal que decide si el sistema penal puede actuar. Si esa puerta se abre, entran en juego las penas para los imputables. Ahí discutimos por qué castigamos, las teorías retributivas y preventivas y cuáles son los frenos, los principios constitucionales como legalidad, humanidad, proporcionalidad. Y finalmente, la ejecución y las medidas de seguridad son la puesta en práctica. En la ejecución de penas, vemos esa tensión entre el ideal de reinserción de la Ley 24660 y las realidades o limitaciones del sistema, como el régimen progresivo y sus exclusiones. Y en las medidas de seguridad, vemos cómo se gestiona el riesgo en casos de inimputabilidad, pero ahora bajo el paraguas de derechos humanos de la Ley de Salud Mental. Se ve claro cómo se conectan. Sí, y es fascinante ver cómo interactúan y a veces cómo chocan. La teoría de la pena debería darle sentido a la ejecución, pero pasa siempre. Las condiciones de punibilidad pueden dejar un delito sin castigo por razones totalmente ajenas a la gravedad del hecho. Y las medidas de seguridad son un campo de batalla constante entre la necesidad de proteger a la sociedad y el respeto a los derechos individuales, especialmente con la nueva mirada sobre la salud mental. Refleja toda la complejidad del sistema penal tratando de ser justo, útil y humano, ¿no? Sin duda, una visión muy completa que conecta la teoría con la práctica y los tremendos desafíos que tiene el derecho penal argentino en esta última parte. Y quizás, para cerrar, queda una pregunta picando, ¿no? Si la ley de ejecución, la 24660, dice tan claramente que su fin principal es la reinserción social,
¿Hasta qué punto las herramientas que tenemos hoy, el régimen progresivo, las salidas, la libertad condicional, incluso con sus limitaciones como la del artículo 14 para reincidentes o el 56 bis, y sobre todo, las condiciones reales de las cárceles, la falta de recursos, hasta qué punto todo eso permite realmente alcanzar ese objetivo? ¿O será que, más allá de la letra bonita de la ley, en la práctica sigue empezando más fuerte lógicas de simple encierro, de contención o de pura retribución? Es algo para darle una vuelta, para seguir pensando críticamente sobre cómo funciona nuestro sistema penal en la realidad. Terminamos nuestro recorrido por el módulo 4 de Derecho Penal de la Universidad Siglo XXI. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.